nadie está porque sí acá. Nadie está sentado escuchando esto porque sí. Es porque Dios lo ha permitido, porque estaban los planes de Dios que escucharan. Por eso yo les voy a pedir en esta noche a los jóvenes que presten atención, que no se distraigan, que me presten atención. Yo sé que muchas veces para los jóvenes somos aburridos. A veces los sermones nos hacen distraer, nos hacen pensar en otra cosa. Pero yo les voy a pedir que esta noche puedan enfocarse en lo que uno habla, en que presten atención. Voy a tratar de no ser tan largo en el sermón, sino más bien en esta noche quiero contarles mi testimonio. Y quiero contar mi testimonio a pesar de que no me gusta hablar de mí. El Señor me hablaba y me decía, tenés que contar tu testimonio, porque somos todos testimonios. Los jóvenes a veces piensan que estamos acá porque queremos perder tiempo, porque nos gusta venir sentarnos a escuchar la palabra, y en realidad la mayoría, el 99% estamos acá porque un día el Señor nos habló, porque un día el Señor cambió nuestras vidas, porque un día el Señor nos hizo ver, como dice su palabra, que estábamos en delitos y en pecados, lejos de Dios. Un día el Señor decidió llamarnos con amor. A algunos nos llamó con amor, a otros nos llamó con pruebas, con luchas. Pero todos estamos acá porque Dios nos llamó, Dios nos escogió, dice, desde delante de la fundación del mundo, estamos en sus planes. Y cada joven que está acá, Dios lo ha llamado. Pero ahora yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer con ese llamado? ¿Lo vamos a escuchar o vamos a hacer que nos entre por acá y nos sale por acá, como muchas veces cuando nos da un consejo el papá o la mamá, nos entra por un lado y nos sale por el otro? Y yo quiero hablarle de la parte de que también he sido joven, como decía Andrés. También hemos sido jóvenes. También hemos estado en su lugar. Y muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad que hoy ustedes tienen. Muchos de nosotros tuvimos que pasar muchas cosas malas, feas, dolorosas, para llegar a este lugar. Ustedes se tienen que sentir unos privilegiados de saber que están hoy sin haber pasado todo lo que muchos de nosotros pasamos. Y quiero hablarles, le puse de título a esta prédica, a este testimonio, desencadenado en el camino. ¿Por qué desencadenado? Porque todos estábamos atados. El diablo nos tenía atados. El diablo nos tenía encadenados. Entre el pecado y las cosas que hacíamos, estábamos encadenados. Y en ese camino que caminamos todos de la vida, porque todos vamos caminando, nosotros elegimos por dónde caminar. Hasta que viene Dios y nos llama y nos dice, hay un camino angosto, hay un camino que capaz que te sea más difícil, pero es el mejor. Y la mayoría de la gente hoy, los que están allá afuera, en el mundo, van por el camino ancho, como dice la palabra. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y angosto es el camino que lleva a la salvación. Amén. Y un día el Señor eligió el camino que tenía que andar. Dice la palabra en Salmo 119, 9-11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ese camino que hablo es el camino de la vida que todos pasamos. Todos vamos por un camino en la vida. Todos tenemos que caminar, porque no nos podemos quedar quietos. Pero nosotros muchas veces erramos el camino. Y cuando uno está sin Dios, va por ese camino ancho. Mientras meditaba en esto, el Señor me hizo recorrer mi vida, hizo recorrer mi niñez, mi juventud y mi adultez. Y en todo eso que fue como una película que pasó delante mío,
de recordar todas las cosas que viví, de niño, de joven, de adulto y de aún siendo padre. Porque cuando uno no tiene a Dios va por otro camino. En Proverbios 19:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es como el camino de muerte. Porque cuando vos estás sin Dios y vos querés caminar solo, vos sabés dónde vas. Ese camino te lleva solamente a la muerte. ¿Y de qué muerte habla? Porque un hombre puede andar por malos caminos toda la vida, pero su fin es morir en el alma. Porque si no tenemos a Dios, podemos vivir 100 años. Pero después de esta vida, sabemos a dónde vamos sin Dios. Y eso me traía, ¿no? Me traía recuerdos, me traía mi vida, mi niñez. Y el Señor, cuando te quiere llamar, te llama con lazos de amor, con cuerdas de amor, o te llama con dolor. Muchas veces somos tercos y hacemos oídos sordos de lo que Dios nos quiere hablar. Y preferimos escuchar cualquier otra voz menos la de Dios. Y por eso muchas veces venimos acá y estamos sentados acá y nos vamos a ir de la misma forma. Porque no nos llevamos nada de acá. Porque no hemos abierto nuestro corazón. Porque de nada sirve venir a sentarse a la iglesia a perder el tiempo. Si no realmente no querés a Dios, estás perdiendo el tiempo acá. Si realmente Dios no te ha hablado a tu corazón, estás perdiendo el tiempo. Y el tiempo pasa y nadie tiene la vida comprada. Ni los jóvenes, ni los niños, ni los adultos, nadie. Nunca sabemos cuándo Dios nos va a llevar. Hoy tenés la oportunidad de escuchar a Dios. Amén. No hagas oídos sordos. No te distraigas. No hagas de cuenta que no pasa nada. Porque Dios te ha traído con un propósito. Porque Dios te quiere hablar. Pero queda en vos lo que vos quieras. Vos elegís el camino. El Señor te pone dos caminos. El ancho o el angosto. ¿Cuál vas a elegir? Yo te pregunto, ¿cuál vas a elegir? En Hechos 20:24, el Señor me decía, ¿por qué tengo que dar testimonio? ¿Por qué tengo que dar mi testimonio? Porque todos somos testimonios de algo. Dice en Hechos 20:24, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Porque es por su gracia que estamos acá. Es solamente por el amor de Dios que estamos acá. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo de grande, tuvimos que pasar un largo camino sin Dios. Y ese camino no ha sido fácil. Por lo menos para mí no lo fue. Y cada vez que he hablado de mi testimonio me he quebrantado y muchas veces le pido al Señor que me deje hablar. Porque hay veces que se te hace un nudo en la garganta cuando empiezas a recordar. Porque todos nosotros, no solamente yo, todos hemos tenido una niñez, todos hemos sido jóvenes, todos hemos pasado por cosas. Todos traemos acarreando muchas veces cosas del pasado que nos han marcado. Yo fui un niño también, un niño de familia humilde, pobre. Yo era el cuarto de mis 6 hermanos. Yo vivía en una casa que era prestada por mi abuela, porque no teníamos casa. Yo sé lo que es dormir 8 personas en una habitación. Yo dormí con mi hermano, que me lleva un año, por años. Hasta los 15 años creo que dormí con mi hermano. Yo sé lo que es pasar hambre. Nadie me lo contó. Yo sé lo que es no tener un regalo el día del niño. Yo sé qué es lo que te falte para la comida. Yo vi a mi madre trabajar de la mañana hasta la noche para llevarnos un plato de comida. Yo sé lo que es ser pobre.
Hay cosas que en mi niñez me marcaron para toda mi vida, hasta que llegó Cristo a mi vida. Y esto es un antes y un después. Porque una cosa es cuando vos tenés a Dios y otra cosa es cuando vos estás apartado de Dios, estás alejado. Pero pasé toda mi niñez, mi juventud y hasta mi adultez sin Dios. Carecimos de muchas cosas. Nosotros no teníamos teléfono, nosotros no teníamos ropa de marca, nosotros no teníamos nada. Pero le doy gracias a Dios porque nunca faltó una taza de mate cocido en la mesa. ¿Saben? La primera zapatilla de marca que compré, me la compré yo con mi trabajo. Esa fue mi primera zapatilla de marca. Y hoy, hay veces que veo a los jóvenes y no se dan cuenta todo lo que tienen. Muchas veces no valoramos y pensamos que el otro tiene más. Muchas veces no nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos. Pasé la primaria y la primaria para mí me marcó mi vida. Tuve una primaria en el colegio muy dura. No me gustaba la escuela, pero no me gustaba la escuela no porque no quisiera estudiar, sino que muchas veces los padres, a veces por hacer un bien, nos terminan haciendo un mal. Y el problema fue que mi madre, ella quería lo mejor para nosotros. Y me mandó a un colegio donde había gente de un poder adquisitivo bueno. Y cuando vos venís y sos un chico humilde, pobre, las diferencias se empiezan a notar. Y los niños son muy crueles, muy crueles. Y ellos te hacen ver que vos sos el pobre y que ellos son los que tienen plata. Y eso lo sufrí en todo ámbito. Lo sufrí hasta terminar la primaria, porque me fui de viaje de estudio, porque sobraba un lugar, porque no lo podía pagar. Y sentí que era por lástima que iba. Sin contar que los chicos de plata, en los recreos, se encargaban de burlarse de uno. Porque tenía la zapatilla rota, porque no tenías para comprar tu merienda, porque te veían un defecto físico y se encargaban de mostrártelo. Y todo eso hace que un niño, porque era un niño, mi cabeza trabajaba. Y cada vez que iba a mi casa, no quería volver más al colegio. Sin contar que muchas veces nos tocaba hacer tareas grupales. Yo tenía vergüenza de llevar mis amigos a mi casa. Y entonces todas esas marcas que te van quedando, de cosas que te faltan, de cosas que vos ves que los otros tienen y vos no, van haciendo un carácter de vos. Y en mí es un niño tímido, callado. En mí es un niño miedoso, con un montón de falencias. Sin contar lo que pasaba en mi casa. Porque muchas veces, a veces veo a mis hijos que han sufrido un montón de cosas que he hecho pasar. Pero si ellos supieran que su papá pasó lo mismo o tal vez cosas peores. Mi niñez fue marcada por algunas situaciones y una de esas fue la separación de mi padre y de mi madre. Fue algo que tocó mi vida. No fue fácil para mí. Yo era un niño de 8 años y yo no estaba preparado para eso. Hubo un punto de quiebre en mi vida y en mi niñez que los recuerdo hasta el día de hoy con mucho dolor. Y no es que no he perdonado, no es que Dios no me ha sanado, pero a veces recordar las cosas duele. Con 8 años, mi papá, de hecho, sea de paso, tuve una mala relación con mi papá. Yo le tenía terror a mi papá. Yo le tenía mucho miedo a mi papá. Yo no podía hablar con mi padre, porque era un tipo duro,
porque tenía un carácter muy fuerte, porque cuando se enojaba tenía ira. Y cuando vos sos un niño y ves a tu papá golpear las cosas, insultar, maldecir y enojarse de una forma que parecía que iba a matar a alguien, lo único que genera en vos es miedo. Y yo crecí con ese miedo, y eso me costó no solamente el miedo de niño, sino de joven y de adulto. Todo lo que era autoridad yo le tenía miedo. Yo no me podía parar delante de ninguna autoridad y enfrentar nada, porque tenía miedo. Pero luego entendí por qué. Porque vos sos un niño y vos no estás preparado para recibir gritos, enojos y un montón de cosas que viví. Tenía una relación muy bien con mi mamá, muy buena. Mi mamá era todo para mí. Mi madre se sacrificaba, veía su sacrificio, todo lo que ella hacía. Y del otro lado tenía a mi padre, al que le tenía miedo, al que no lo quería ver, al que a veces pasaban semanas y no lo quería ver. Yo no sabía lo que era decirle un te amo, mi papá no podía, no me salía porque no lo sentía. Y yo sé que muchos, no solamente los jóvenes, pueden estar pasando por estas cosas. Puede ser tu padre o tu madre, yo no sé. Pero yo sé que muchos de los grandes, de los que hoy estamos acá, también hemos pasado cosas en nuestra niñez que nos han dolido, que nos han marcado. Cosas de nuestros padres. Muchas veces pensamos en nuestros padres y nos causa dolor. Y a pesar de que ya los perdonamos, nos sigue causando ese dolor, esa tristeza. Y en estos días volví a pensar en todas las cosas que viví con mi padre, cosas que a mí me marcaron muy, muy grandemente. Recuerdo, después de la separación, mi padre nos juntó a los 5 hermanos, porque se fue cuando mi hermana más chica nacía. Nos sentó a los 5 y nos hizo elegir. ¿Con quién te quieres ir? A un niño de 8 años que le tenía terror. Me estaba preguntando si me quería ir con él. Y eso marcó mi vida. Para algunos era una tontería. A mí me marcó. Yo solo recuerdo que le dije, quiero estar con los dos. Y lloré. Y me fui. Pero puedo ver el amor de Dios aún en los peores momentos de mi vida. Porque cuando era un niño, recuerdo que cada vez que mi padre peleaba con mi madre, que cada vez que había discusiones en mi casa, gritos, yo solía irme a un cuartito que teníamos al lado de la casa, a donde se lavaba la ropa. Ahí me iba, ese era mi refugio. Y recuerdo pedirle a Dios que eso pasara. A ese Dios que yo no conocía, porque era un niño, nadie me había hablado de Dios. Pero dice la palabra que Él ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces me iba a ese refugio a llorar, y ahí esperaba que viniera mi héroe a buscarme. Y ahí iba mi madre a abrazarme y a decirme, ya pasó, hijo, vamos adentro. Y son esas cosas que te marcan. Vos creces con todo ese dolor, con toda esa tristeza, con toda esa angustia. Después vino la juventud. ¿Y qué piensan que había en mi juventud? Después de una niñez donde yo tenía miedo, había un joven con miedo, había un joven inseguro, había un joven callado, tímido. Muchas me preguntan, ¿por qué soy tan callado? Yo no lo sé.
Lo único que sé es que hubo cosas en mi vida que pasaron, que hicieron lo que soy. ¿Por qué sos tan tímido? Tampoco lo sé. Sé que hubo cosas en mi vida y en mi niñez que fueron graves, que hasta vergüenza me da contarlas, pero que me marcaron. Llegó la juventud y como todo joven, empezamos a pensar que nos vamos a llevar el mundo por delante, que solamente nosotros tenemos la razón. Y ahí sentía a mi abuela aconsejarme, a mi tía, y me entraba por un oído y me salía por el otro. Y empezaba a tomar decisiones malas. Porque sin Dios, todas tus decisiones van a ser malas. Y empecé a salir. Mi papá ya se había ido a mi casa. De hecho, el día que se fue mi papá fue una fiesta para mí. Tuve una alegría. Era como que se iba a lo peor. Pero sin saber que Dios un día me iba a mostrar lo equivocado que estaba. Y vino la juventud y empecé a salir. Y empecé a probar la droga. Y a los 15 años fumaba marihuana. Y pensaba que era el más vivo. Y volvía a las 2, a las 3 de la mañana, a las 5. Mi mamá cada 2 por 3 me tenía que ir a buscar a la comisaría porque andaba en la calle. Y me llevaban porque era menor. Y me empecé a juntar con alcohólicos, con borrachos, con drogadictos. Y las tentaciones estaban. En la noche hay de todo. Y cuando vos andas en la noche y sos un joven, pensás que no te va a pasar nada. Hasta que te pase. Y la droga, y el alcohol, y las mujeres, y los lugares donde no me tenía que meter, y me metía. Y cuando uno se pone a pensar en cuántos lugares hemos andado, de cuántas cosas Dios nos libró. Dios ha tenido mucha misericordia, pero Él me guardó siempre. Recuerdo que fumaba, era un niño, tenía 15 años, 16, y fumaba. Y salíamos a bailar y fumaba y tomaba. Y cada vez que fumaba el otro día no podía respirar. Y yo sabía que si fumaba el otro día iba a estar mal. Porque tenía un problema y no me dejaba respirar. Y dejé el cigarrillo. Y dejé la marihuana. Y me ofrecían alcohol. A mí el alcohol nunca me gustó. Si alguna vez tomé era para no quedar mal, para no quedar como un tonto. Porque tenemos eso cuando somos jóvenes. Queremos hacer todo lo que los otros hacen. O más, queremos ir más allá. Y cuán equivocados estamos. Luego, siguieron pasando los años y uno sigue tomando malas decisiones. Porque sigue en ese camino que piensa que es el mejor, que es el más fácil. Y seguí por ese camino. Seguí cometiendo errores, tomando malas decisiones. Estuve a punto de salir a robar. Y no me avergüenzo de decirlo, porque es la verdad. Y por eso le digo, Dios nos guarda. Dios nos guarda siempre. Porque Él ve nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón y nuestra mente. El día que decidí ir a robar, y esto creo que no lo sabe ni mi madre. Ese día, mis amigos que salieron a robar, cayeron. Tuvieron 20 años presos. De eso me guardo el Señor. Y por eso estoy en este lugar. Porque tengo para agradecerle a Dios hasta que el día me lleve, que el día que me lleve. Porque sé de dónde me sacó, de qué me guardó, de las veces que he andado a la madrugada solo, viniendo de bailar, de estar en la calle, vagando, viendo qué hacer. Porque cuando vos no tenés trabajo y sos un joven, tu cabeza funciona. A mí. Tu cabeza funciona. Y vienen los amigos, y vienen las voces del diablo, del enemigo, a influirte. Por eso le digo, gracias a Dios que los jóvenes que están acá,
Dios los ha llamado de joven y no han tenido que pasar por muchas cosas. Y en ese caminar de joven, mi relación con mi papá seguía mal. Yo no podía hablar con mi papá. Cada vez que yo hablaba de mi papá, lloraba. Era un dolor tan grande que me agarraba que no podía hablar. Tenía una relación muy mala. Nunca lo podía enfrentar. Nunca podía decirle qué me pasaba. Y ahí vienen también, después de la separación, los vacíos, las tristezas. ¿Saben cuántas veces me acostaba y no sabía qué me pasaba? Y yo decía, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué me pasa? Sin saber qué. Pero en el fondo había mucha tristeza, había raíces de amargura. Y a veces decía, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esto? Y creo que Dios empezó a trabajar en mí. De a poco, Dios me iba trayendo con cuerdas de amor, como dice. Después pasó mi juventud, vinieron mis hijos, mi relación con mi papá seguía mala. Vinieron los hijos y ¿qué pasó? Que yo, todo lo que había vivido, siempre decía, esto no lo voy a hacer, esto yo no voy a hacer como mi papá. Siempre estaba mi papá en mi mente. Yo no voy a hacer lo que mi papá me hizo, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, yo no me voy a separar, yo no voy a... ¿Y saben qué? Todo eso lo hice. Lo hice. Y no solamente eso, que yo con mi hijo varón, a quien amo porque amo a mis 3 hijos, pero yo con mi hijo varón justamente estaba repitiendo la misma historia que tenía con mi papá. Porque yo tenía un rechazo con mi hijo. Yo no podía hablarlo, no podía abrazarlo, no podía besarlo. Pero mi hijo, y sé que Dios tocó su corazón y un día se cansó y me dijo, papi, quiero hablar con vos. Lo que yo no había podido hacer, lo hizo él. Yo le doy gracias a Dios porque hoy tengo una relación hermosa con mi hijo. Sé que no soy el mejor padre, pero ya no soy lo que era, porque Dios me cambió, Dios me transforma y me sigue transformando y sigue mostrándome los errores, porque no somos perfectos, pero estamos con un Dios que sí es perfecto. Amén. Y Dios preparó todo, porque todo lo que vivimos Dios lo sabe y Dios sabe lo que va a pasar. Amén. Y en ese tiempo de que esa relación con mi papá era tan dolorosa para mí, llegaron otras cosas en mi vida. Separación, peleas, situaciones que veía que hacía sufrir a mis hijos y un montón de situaciones que yo decía no las voy a vivir y las viví. Pero un día llega el Señor. Un día vino una persona y me habló de un tal Jesús. Yo estaba muy mal. Ya estaba perdiendo mi familia. Me sentía muy mal. No podía estar en el trabajo. Con mi papá estaba todo mal. Y un día vino una persona y me sentó en un bar, me acuerdo, y ese día no me lo voy a olvidar nunca. Y me dijeron, ¿sabes que hay un Jesús que puede perdonar todos tus pecados y que te ama? Hermano, desde ese día, desde ese mismo instante, mi vida no fue igual. Yo siempre digo, ese día Jesús se metió por mis poros. Y hasta el día de hoy no hay un solo minuto de mi vida que yo no piense en ese Jesús, en ese Dios. Amén. Porque entró en mí. Porque abrí mi corazón, porque sabía que estaba por un mal camino.
y porque me mostró que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Amén. Gloria a Dios. La historia de mi vida siguió, pero ahora diferente. Ahora conocí a Jesús. Ahora mi vida iba a ser transformada. Él era el alfarero, como dice. Y me empezó a moldear y me empezó a golpear, y la vida me siguió golpeando. No es que todo fue color de rosa. Pero Jesús me empezó a mostrar todas las cosas que yo tenía que cambiar. Aún sigue mostrándome muchas de las cosas que tengo que cambiar. Gloria a Jesús. ¿Saben algo? Jesús trabajó tanto en mí que Él me preparó para hacer lo que de niño no podía hacer, que era enfrentar a mi Padre. Cuando yo llegué al camino de Dios, me preguntaba muchas veces, y creo que lo hablé una vez con Andrés, no sé por qué no le puedo decir a mi Padre Celestial que lo amo. ¿Por qué? Si yo amo a Dios, yo amo a Jesús, ¿por qué no le podría decir, Padre, te amo, como lo hago hoy? Porque nunca lo pude hacer con mi Padre. Pero el Señor es tan bueno que Él preparó mi corazón. Él me dio la fuerza. Yo ayuné, oré y lo entregué a Dios. Y fui un día, golpeé la casa de mi padre, ya grande, y le dije, necesito hablar con vos. Y ese día, hermanos, yo sentí que cadenas se rompían, que una carga muy pesada se caía. Yo fui libre, porque eso es lo que hace Dios, nos hace libre. Gloria a Jesús. Dios me dio las fuerzas para enfrentar a ese hombre, para poder hablar con él y decirle todo lo que yo sentía, todo lo que él me había hecho sentir en mi niñez, en mi juventud, porque él no me conocía, él no conocía a su hijo. Pero Dios hizo posible que yo pudiese hablar con Él. Y no quedó ahí. Dios siguió obrando. Porque cuando Dios obra, hace la obra completa. Amén. Mi padre siempre fue muy de los caballos, del campo. Por eso a mí me gusta hasta el día de hoy el campo y los caballos. Pero él tenía una afinidad con mis otros hermanos porque eran más del campo. Yo era más de andar con mis amigos, los autos, los fierros. Como es mi hijo hoy, le gustan los autos, los fierros, porque lo heredó de mí, creo. Pero mi papá me obligaba a ir al campo. Iba con ganas o sin ganas, tenía que ir al campo. Pero mis hermanos, en el último tiempo de vida de mi papá, uno no estaba porque no está en este país, y el otro tuvo un tiempo y se apartó y se alejó. ¿Y saben quién fue? ¿Quién tuvo ahí las últimas semanas de vida de mi papá, cuidándolo? Fui yo. Yo, el que le tenía miedo. Dios me dio la oportunidad. Él hizo la obra. Gloria a Jesús. Yo pude cuidar a mi papá antes de fallecer. Y no solamente eso. Yo le pude hablar de ese Dios y de ese Jesús que yo conozco. Amén. Y Dios me dio la oportunidad de hablarle. Recuerdo de ir con Juan, porque yo era nuevo en el Evangelio. Pero yo quería que mi padre conociera ese Jesús que me habían presentado y que había cambiado mi vida. Porque sabía que podía cambiar la de él. Dios preparó todo el escenario. Y fuimos, le hicimos recibir a Jesús. Y recuerdo que el poquito tiempo mi padre falleció. Dios había hecho la obra. Después que mi padre falleció, la pregunta era al Señor, ¿dónde está mi papá hoy, Señor? ¿Está con vos? ¿Dónde está? Y yo he contado esto. Dios me respondió a través de un sueño.
Y son esos sueños que no te los olvidas nunca más en tu vida. Porque tengo la plena convicción que fue Dios quien me dio ese regalo. Yo recuerdo, hermanos, ver a mi papá en un río lleno de lodo, hundiéndose. A mis dos hermanos lejos. Y recuerdo que yo estaba arriba y le tomaba la mano a mi padre y lo sacaba de ese lodo. Tal cual como había sido el último tiempo. Y si hay algo que recuerdo, hermano, es ver a mi papá de la misma edad cuando tenía 10 años, de la misma edad cuando ellos se separaron. Yo sé que era mi papá porque Dios me lo mostró. Y yo recuerdo que mi padre se dio vuelta, se sonrió, me miró y se dio vuelta y se fue. Ese día desperté llorando, dándole gracias a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es muy bueno con nosotros. Yo no sé. Yo sé que todos traemos historias. Todos traemos cosas de nuestra niñez, de nuestra juventud. Yo sé que por ahí tenés que perdonar, por ahí tenés que hablar, por ahí tenés que animarte, pedirle a Dios. No dejes 40 años, como hice yo, cargar una mochila que pesaba mucho. Porque por 40 años yo no pude enfrentar a mi padre. Y eso me trajo consecuencias. No solamente para mi vida, sino también que para la vida de mis hijos. Amén. Por la gracia de Dios, yo hoy puedo decir que perdone a mi padre. Y hay algo que Dios me hizo entender. Mi padre, a ese padre que yo odiaba, que no quería, tenía una historia también atrás de él. Él me hizo entender que atrás de ese hombre serio, brusco, bruto para hablar, duro, que tenía ira, había una historia también. Así como él hay hoy en mí, él también había pasado una historia. Y Dios me hizo entender que muchas veces juzgamos, creemos que los padres hacemos cosas por malo, pero no nos damos cuenta que detrás de eso hay una historia. Por eso yo te animo, joven, si tenés algo con tu padre, con tu madre, con tu hermano, que lo hables, que le pidas a Dios que te ayude, como un día lo hice yo. No esperes a cargar una mochila, porque a veces ese peso es duro de llevar. Dice Cristo que entreguemos nuestras cargas y llevemos su carga, que es liviana y es ligera. Pero solamente lo puede hacer Dios. Cristo solamente puede hacer. Cristo me libertó de ese peso. Cristo me hizo una nueva criatura, como dice su palabra, porque el día que me dijeron Jesús te ama, bastó para que mi vida cambiara y me hiciera libre. ¿Libre de qué? Del pecado, libre de lo que era, libre de la droga, del alcohol, de las mujeres, libre de toda la inmundicia que consumía, libre de la pornografía, libre de buscar otras mujeres, libre de hacer las cosas mal, libre de tomar malas decisiones, libre de todo me hizo. Y fue por su gracia, solamente por su gracia, que hoy puedo estar acá dándole gracias y testificando de lo que Él hizo en mi vida, como lo ha hecho en la vida de todos, de los que cada uno, de lo que hemos dispuesto en nuestro corazón. Porque un día me hablaron de ese Jesús y no se agarré mi corazón ni mi oído, sino todo lo contrario. Yo dije, aquí Señor, yo quiero de vos. Y no hay un día que no le diga al Señor, yo quiero más de vos, con todas mis limitaciones, con todos mis errores, con todos mis pecados, porque también sigo metiendo la pata muchas veces. Pero voy al trono de la gracia, allá del oportuno socorro, y trato de cada día ser mejor, porque yo lo único que quiero en esta vida es agradarle a Él. Vivo para eso, para su gloria,
Yo no soy nada, yo soy un simple mortal. Él es el que se lleva la gloria, porque Él es santo, Él es bueno, y Él está acá en esta noche. Yo sé que si vos estás acá es porque Dios lo permitió, porque Dios algo te quiere decir. Yo no sé para quién es este mensaje, yo no sé a quién le sirve este testimonio. Yo lo único que te puedo decir, que Dios quiere sanarte, que Dios quiere que vos cambies tu vida, que si todavía no entendiste de por qué estás acá, es porque Dios lo decidió así, porque Él tiene algo para vos. No te digo que todo va a ser color de rosa, porque va a haber pruebas, va a haber lucha, porque la vida continúa, pero con Dios se puede, con Cristo se puede. Amén. Hemos visto la mano de Dios en esta última semana. Es increíble lo que Dios puede hacer cuando uno dispone el corazón. Aquello que vos tenés como perdido, como que nunca más vas a alcanzar eso, Dios te lo da, y no solamente te lo da, te lo duplica, te lo multiplica. Pero le tenés que creer a Dios. No me creas a mí, porque seguramente si me creas a mí yo te voy a fallar, porque soy un humano. Pero hay alguien que no te falla. Hay alguien que dio su vida por nosotros, para que hoy podamos testificar de Él y darle toda la gloria y toda la honra a Él. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, Marquito. Hermoso el testimonio de Marcos. Yo lo conozco, sé que iba a ser así. Y antes de que pasen los chicos a su actividad, ¿saben qué? Sí, a veces las cosas que vivimos, los bagajes, es feo. Pero ¿saben qué es lo lindo? Lo que Jesús hace en la vida. Amén. Porque Marco todo lo que contó, pero Dios le transformó la vida. Y hoy puede pararse y puede hablar con autoridad a los más jóvenes para que no pasen lo mismo. La idea es de que los jovencitos que están acá, cuando nosotros, no pasen lo mismo. Tienen un problema con el Padre, ven al Padre, pídanle a Dios, vayan, hablen, no se queden con esos bagajes. Porque son bagajes que los cargamos por un montón de años que no tienen sentido. Que al vicio, cuando lo podemos ser libres. Jesús vino para que vivamos vidas libres. Amén. Ahora vieron, yo les decía a mi hija, ay, pero ustedes no hablan, me saben de así. No hace falta que hablen, ustedes vienen y me dicen quiero hablar con vos, voy y hablo. Háganlo, los chicos jóvenes hagan con sus padres eso, no esperen también que sus padres vayan ustedes a buscar a los padres. Muchas veces los padres andan en sus cosas, vayan ustedes. No hagan como hizo Marco, que no podía hablar. Ustedes conocen de Dios, conocen de Jesús, tienen cosas guardadas, vamos, tírenlas, suéltenlas, vivan una vida plena, una vida, Jesús nos vino a traer una vida plena. Amén. Y no cometan esos errores que contaba Marco, porque se van a arrepentir el resto de sus vidas. Te puede servir solamente para experiencia de vida, pero la droga, el alcohol, la mala junta no te sirve de nada. Al contrario, vas a perder cosas que Dios tiene para tu vida por eso. Tu vida, vos vas a cambiar, Dios te va a libertar, pero hay cosas que a través de eso la vas a perder. No tengas la menor duda. Algún día también estaré aquí compartiendo lo mío. La próxima va a ser la Florencia, que tiene un montón para dar, para darles también a los jóvenes. Así que no sé si hay que cantar una canción.